por estar acá. Los dejo con ustedes con Álvaro Belolio, es el coordinador del programa Sociedad y Política, para presentarnos hoy día la encuesta Corrupción 2013. Es una encuesta que hacemos hace varios años ya. Álvaro les va a contar un poco la metodología y los resultados para este año. Después de la presentación, cualquier pregunta la avisan y con micrófono, por favor. ¿Bien? Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá presente, por la transmisión a aquellos que nos siguen vía internet. Libertad de Desarrollo lleva 11 años realizando periódicamente esta encuesta corrupción. La encuesta corrupción 2013 considera los casos de corrupción ocurridos en el año 2012. En la metodología tenemos que pensar que esta es una encuesta probabilística, es un cuestionario estructurado que es anónimo por correo. Esto quiere decir que nosotros enviamos cerca de 2.000 muestras por correo y se devuelve en vía anónima, y se la enviamos especialmente a los empresarios ejecutivos del Directorio Nacional de Empresas Ejecutivos de Chile, año 2012. ¿Por qué lo hacemos? Porque principalmente ellos son los que están más expuestos a los casos de corrupción en entidades públicas. El error estimado es el 5%, con una muestra de 333 casos, y el periodo en el cual fue tomado el trabajo en terreno es desde el 2 de enero del 2013 al 30 de abril del 2013. No se pregunta específicamente por casos del año 2012. Ahora bien, ¿qué definición nosotros ocupamos cuando hacemos esta pregunta sobre corrupción? Nosotros ocupamos la definición de que corrupción es el uso de bienes y servicios públicos, por eso hablamos de organizaciones públicas, como asimismo de regulaciones y cuerpos legales para otorgar privilegios privados. Dicho esto, las características es que esta encuesta surge la inquietud de analizar el fenómeno de la corrupción en Chile en forma directa y específica. Se realiza de forma anual desde el año 2002, llevamos 11 años realizando esta encuesta, y busca ir más allá de la percepción del nivel de corrupción. Es decir, no solo se enfoca en la percepción, en lo que uno cree o percibe en temas de corrupción, sino también el análisis de la naturaleza y los hechos específicos de corrupción. Se pregunta por caso uno a uno. Y la encuesta mide estos dos aspectos relativos a la corrupción, tanto la percepción como los hechos concretos. La parte central de la encuesta analiza los hechos preguntando los detalles, es decir, tipos de corrupción, las instituciones públicas afectadas, del cual se hace un ranking y se ve su evaluación a través del tiempo, el propósito de los hechos de corrupción y las sanciones efectivas. Ahora bien, entrando a la percepción de corrupción. Primero lo que podemos ver es que efectivamente este año, en una escala de 0 a 10, siendo 0 el mínimo y 10 el máximo, el resultado de un 3,76, cuando se hace la pregunta, ¿cuál cree que es el nivel de corrupción que existe en el país? Este dato, que es estadísticamente significativo, a diferencia del año anterior, la disminución del año 2010 al 2011 no era estadísticamente significativa, ahora sí es estadísticamente significativa esta disminución de 2,2 puntos, 0,22 puntos, lo que quiere decir que llegamos a nuestro nivel mínimo y que va un poco acorde a los estándares internacionales, ya sea en Transparencia Internacional, donde estamos en el lugar número 20 en ranking mundial. Ahora bien, analizando cuando se hace la pregunta en relación a un año atrás, ¿cree que el nivel de corrupción se tienden a estabilizar los niveles? Es decir, un 57% cree que la corrupción está igual que el año anterior. Disminuye marginalmente los que creen que es menor o mucho menor y se mantiene estable dentro del margen de error los que creen que es mayor la corrupción. Esto va en una estabilidad pensando o considerando los que creen que igual viendo el año 2010, donde el año 2010 fue un año con bastante optimismo. El tema es que pensando en el futuro, por lo menos es un llamado, una alerta amarilla, considerando que acá la disminución ha sido importante y aumenta el pesimismo, donde no se cree que el futuro va a disminuir considerablemente la corrupción. Es decir, estamos llegando a un periodo de estabilidad más o menos en nuestros resultados. Podemos ver que el año 2010 el 50% creía que el futuro iba a ser menor o mucho menor. El año 2011 bajó un 29% y este año llegamos a un 22%. A su vez también se estabilizan los datos. Los que creen que la corrupción se mantendrá igual en el futuro llegan a un 42%. Esto podemos ver acá, los que creen con relación a un año atrás tenemos un 57% que cree hacer igual y también un 42% cree que hacer igual en el futuro. Tiende a estabilizar un poco estos niveles. Ahora bien, en la percepción de corrupción en instituciones, que es el detalle específico,
vemos que en general todo se mantiene en niveles estables, disminuciones bastante menores, 4.50 en ese punto, con la excepción de impuestos internos. Impuestos internos tienen un aumento considerable, donde aumenta en 0,42 puntos. Es probablemente el único que aumenta en un margen que es estadísticamente significativo. Y a su vez, los que mejoran son los gobiernos regionales a 0,26. Ahí pasó de 4,51 a 4,05. Una pequeña fe de rata. El Poder Judicial disminuye en 0,5 puntos y Carabineros disminuye en 0,4 puntos. Lo que podemos ver es que prácticamente todas las instituciones, cuando se pregunta por el nivel de corrupción, va disminuyendo. Y a pesar que, por ejemplo, municipalidades sigue manteniendo el lugar número 1 en las instituciones que son percibidas como más corruptas, la disminución ha sido transversal desde su nota inicial. Viendo el ranking específico, bueno, municipalidades lleva casi 5 años liderando el ranking, principalmente por su gran exposición a toda la ciudadanía. Investigaciones vuelve a tener las posiciones de origen. Investigaciones en los primeros años había liderado el ranking de corrupción, de percepción de la corrupción. En los últimos 5 años había mejorado bastante su percepción, pero posiblemente asociado al escándalo que ocurrió el año pasado con los funcionarios de la PDI, se posiciona como la segunda institución que tiene mayor percepción de corrupción. Asimismo, la Cámara de Diputados mantiene la tendencia del año pasado y también se posiciona en segundo lugar. Es decir, tanto municipalidades como investigaciones y la Cámara de Diputados son los que son peor evaluados. A su vez, se destaca la mejora en el Poder Judicial. El Poder Judicial era la segunda institución que era percibida como más corrupta. Actualmente mejora y llega a la posición número 5. Y las 3 instituciones que son percibidas como menos corruptas son la Contraloría General de la República, el Registro Civil y Carabineros. Ahora bien, entrando específicamente a los hechos de corrupción, cuando se hace la pregunta si ha conocido de forma directa algún hecho de corrupción, vemos que el porcentaje de la gente que efectivamente ha conocido un hecho de corrupción llega a un 38,1% de todo lo encuestado, lo que también llega a niveles mínimos, mejorando lo que estaba cerca del 2010 y el 2007, donde era bastante parejo. Esta disminución también es estadísticamente significativa, no por el cambio del año anterior, que se hablaba que los niveles se habían mantenido estables. Cuando se pregunta qué tipo de situación se trataba como la principal situación de corrupción, nuevamente el tráfico de influencias se posiciona como la primera opción. Una disminución importante de cerca de 8 puntos con respecto al año anterior, donde el pago ilícito aumenta cerca de 12 puntos porcentuales. El mal uso de recursos o bienes fiscales disminuye cerca de 7 puntos porcentuales, pero establece más o menos la tendencia de que la primera situación o la primera situación de corrupción sigue siendo el tráfico de influencia. Cuando se pregunta específico por el propósito de los hechos de corrupción, vemos que ganar una licitación por lejos ha sido el propósito más mencionado. 36%, 4 puntos porcentuales más que el año anterior. Y el segundo lugar siempre ha estado bastante disputado en la entrega de permisos y acelerar un trámite. Pero ganar una licitación se llega a más de un tercio de todas las menciones. Campañas electorales suben un 4%. Siempre campañas electorales tienden a ser bien variables dependiendo si es un año electoral o no. O sea, en año electoral, cuando hay municipales o parlamentarias, tienden a haber mayor casos específicos que cuando no lo hay. Por eso, por ejemplo, el 2008 se remontaba al 2007, el 2009 sube porque son los casos 2008, donde había elecciones municipales, y así sucesivamente. Ahora bien, viendo los hechos de corrupción por instituciones, vemos que municipalidades, nuevamente, y como ha sido en los últimos 6 años, mantiene el primer lugar. Casi 1 de cada 4 casos de corrupción o hechos de corrupción concretos pasa por las municipalidades. Las empresas públicas también escalan al segundo puesto del ranking, con el 17,3% de las menciones, y luego siguen los ministerios, los entes fiscalizadores, el Poder Judicial. Las 4 instituciones que son percibidas como menos corruptas, las 4 instituciones que tienen menos hechos de corrupción efectivos, son las aduanas, el Ministerio Público y la Contraloría. Y viendo el ranking,
Bueno, nuevamente, como les comentaba, municipalidades mantienen la hegemonía en el primer lugar, seguido por empresas públicas, por los entes fiscalizadores y reguladores, y los ministerios empatados en tercer lugar. Sí se puede apreciar mejoras sustantivas en el caso específico de, por ejemplo, el servicio de impuesto interno, que a pesar que empeora considerablemente su percepción de corrupción, sí mejora en los hechos concretos, un caso que es bastante anecdótico. Caso inverso, el caso de Carabineros, que estaban entre los mejores evaluados en hechos de corrupción el año anterior y ahora escalan a la 9ª posición. Y haciendo un poco la comparación entre hechos y percepción, viendo la brecha efectiva que se genera, hay casos bastante emblemáticos. Por ejemplo, vemos que las investigaciones o el Senado tienen una percepción de corrupción muy alta, pero los hechos de corrupción no van en la línea. No así, por ejemplo, municipalidades que tanto percepción o hechos son prácticamente iguales, lo mismo que el Poder Judicial. Y otro caso que es inverso es los entes fiscalizadores y reguladores, ya sea superintendencias u otros, que tienen una muy buena percepción de corrupción, pero se encuentran entre las instituciones que tienen más hechos de corrupción informados. En ese sentido, tienen que hacer un análisis, una revisión exhaustiva a qué sucede en los casos de la Cámara de Diputados, investigaciones y Senado, donde no existen hechos de corrupción tan patentes, pero la percepción de corrupción es muy alta. Y a su vez, o por lo menos aprender del ejemplo de los entes fiscalizadores reguladores, donde la percepción es bastante buena, cosa que no acompaña con los hechos concretos. Ahora bien, entrando a la denuncia de los hechos de corrupción, lo positivo es que se llega a un mínimo histórico. Cuando se pregunta si la víctima u otra persona denunció el caso a las autoridades, un 55%, número que sigue siendo bastante elevado, dice que no denunció el caso. Lo positivo es que este número en 5 años ha caído casi 20 puntos porcentuales, pensando que en el año 2007 un 75% de los encuestados respondía que la víctima u otra persona no denunció el caso. Ahora estamos llegando a niveles 55%, pero aún queda bastante por hacer. En el caso del sí, los niveles llegan al 15,5%, que se ha estabilizado dentro del margen de error todos los años. Ahora bien, este caso es bastante particular. Cuando se pregunta cuál fue la razón por la cual no se denunció, vemos bastante cosas. Este año tuvimos un muy buen resultado en los datos, en el sentido que el no sabe no responde se llegó a niveles mínimos, no como el año anterior donde hubo un porcentaje no sabe no responde muy alto. Pero ahora bien, el miedo a represalias prácticamente se duplicó en el porcentaje en las menciones. Es decir, si bien es positivo, bueno, los datos están bastante más limpios y se destaca el hecho que disminuye considerablemente que las denuncias no tienen efecto y no sabía a quién denunciarlo, en el sentido que ahora hay un mejor seguimiento, lo que llaman la literatura americana un enforcement, que se sabe a dónde ir y que efectivamente tiene sanciones. El miedo a represalias aumenta considerablemente, lo que pone un sentido de alerta específico en este tema. Él no tenía pruebas, un poco habla de los procesos como se hacen hoy en día y la importancia de considerar, de tener todo escrito y de llevar esto a tribunales, tener un poco la documentación o la justificación para realizar esta actividad. Y un aspecto positivo es que disminuye la impunidad. ¿En qué sentido disminuye la impunidad? Que si hubo, cuando se hace la pregunta, si hubo algún tipo de sanción como consecuencia, del 52% del año pasado bajamos a un 35% este año. El año pasado, probablemente, dado el alto número de casos que estaban en juicio, estos tuvieron fallo y sí una sanción específica. Disminuye la impunidad, va un poco en la línea en que también existe un mejor seguimiento, en el sentido de que las denuncias ahora sí tienen efecto, las denuncias se saben a quién denunciarlo y las denuncias sí tienen sanciones como consecuencia. Estos niveles son positivos, pero aún se puede hacer bastante más. Ahora bien, entrando a las conclusiones. El nivel de percepción de corrupción bajó de un 3,98 a un 3,76, llegó al mínimo histórico. 57% de los encuestados cree que la corrupción es igual al año anterior, mantiene la tendencia en los últimos años y se estabiliza el optimismo. A su vez, el 42% cree que en el futuro los niveles de corrupción serán iguales. Ahí siempre hay que poner esta alerta amarilla que ha bajado el optimismo en respecto a cómo disminuir la corrupción a futuro. Revisando el análisis por institución, los niveles de percepción de corrupción
permanecen relativamente estables y en niveles bajos. El único que hace un cambio sustantivo es impuestos internos. Y se destaca la mejora del Poder Judicial, en Carabineros y en los gobiernos regionales. Especialmente ahora que viene a fin de año la elección de los gobiernos regionales, los consejeros regionales, bastante importante la percepción que se tiene sobre la facultad de los gobiernos regionales. Y las instituciones específicas, las municipalidades nuevamente mantienen su posición como la entidad pública con mayor percepción de corrupción, al igual que los hechos de corrupción, principalmente dado la exposición y la cercanía que tienen las municipalidades en todo el territorio. Son la primera línea del Estado ante el ciudadano y ante las empresas. Y se observa una mejora en el Poder Judicial, mientras investigación escala 4 puestos y llega a sus niveles de origen, niveles históricos, como la segunda institución que es percibida como más corrupta en conjunto con la Cámara de Diputados. Analizando los hechos concretos, vemos que a nivel global disminuye del 41% a un 38%, llegando al mínimo histórico en 11 años, pero las variaciones, la brecha que existe entre hecho y percepción son claras. Es decir, que los entes fiscalizadores y reguladores tienen una muy buena percepción, pero mal ranking en hechos de corrupción. Y a su vez, el caso opuesto es el Senado e investigaciones y la Cámara de Diputados. El Senado tiene 11 puestos de diferencia, es decir, el Senado es percibido como muy corrupto, pero no tiene tanto hecho de corrupción. Investigación es lo mismo, son menos 10 puestos, y la Cámara de Diputados son menos 7. Son percibida alto posicionamiento, pero los hechos concretos están mejor posicionados, lo que un poco cuestiona cuál es su característica o cómo se están enfrentando las medidas hacia el público, hacia la ciudadanía y en este caso hacia los mismos empresarios que son consultados. Finalmente, un apéndice, una pregunta extra que por segundo año consecutivo hemos realizado es, este año hicimos preguntas sobre la ley de transparencia. Se pide analizar en una escala de 0 a 10 cuál ha sido el impacto de la ley de transparencia para medir la corrupción, donde 0 es que no ha tenido impacto y 10 es que ha tenido mucho. Los resultados indican que el promedio es 5,9, en esta escala entre 0 y 10, 5,9 es el resultado, levemente superior a 4,98 del año anterior, es decir, este año se percibe que la ley de transparencia ha sido efectiva. A su vez, cuando se hace lo mismo con respecto al portal Chile Compra, es decir, cuando se pregunta cuál ha sido el impacto que ha tenido el portal Chile Compra para disminuir la corrupción, el resultado es más alentador, llegando a un promedio de 5,45, poco mejor que el 5,39 del año anterior, pero que está dentro del margen de error. Y finalmente, cuando se hace el mismo análisis aplicado al gobierno del presidente Sebastián Piñera, se realiza la pregunta: ¿cuál es el interés del gobierno en combatir la corrupción? De la escala es donde 0 no hay ningún interés y 10 hay un alto interés. Se ve una clara mención al énfasis, llegando a un promedio de 6,62, mejor que las preguntas anteriores, es decir, tiene una mejor percepción de respecto a cuál es el énfasis que hace el gobierno de Sebastián Piñera con respecto a la ley de transparencia y al portal Chile Compra, pero sigue siendo inferior a 7,6 del año anterior, que establece un poco la consecuencia que los niveles de corrupción o la percepción de corrupción se han un poco estabilizado. Eso principalmente los principales resultados. Ahora estamos dispuestos a preguntas, comentarios, casos específicos. Cedo la palabra. Por favor, con micrófono para la gente que nos sigue vía streaming, lo pueda realizar. Sí, lógico. Sí, por favor.
impuesto interno, que no sería igual una confusión importante. Dentro del análisis de la interpretación, se debe principalmente al caso Johnson. ¿Ustedes pueden dar una respuesta de ese tipo para que haya cambiado la percepción respecto a esa institución? A ver, el tema de impuesto interno es bastante particular. El caso Johnson obedece a procedimientos distintos, tradicionales, pero no ha sido un hecho de corrupción concreto. Lo que sí se establece es que la percepción que influyó este caso y otros, o las medidas que han actuado en ese caso, o incluso las declaraciones que ha hecho gran parte de los sindicatos que existen en impuestos internos, ha afectado directamente a la percepción. Impuestos internos sigue teniendo una de las mejores percepciones de corrupción, pero es, como podemos ver acá, es principalmente el avance más notorio. En este caso, el aumento 0,42. Ustedes pueden ver acá que casi todas las líneas rojas que representan el año actual son menores que las líneas azules. Yo creo que es bastante probable que haya influido este caso específico, lo cual plantea una cierta medida de desafíos a impuestos internos, en el sentido de transparencia, de generar confianza, y también un poco sí genera o reduce las brechas que efectivamente existían entre los hechos de corrupción y la percepción de corrupción en impuestos internos, porque impuestos internos está en la medianía de la tabla en hecho de corrupción. Siempre ha tenido una muy buena percepción. Y un poco lo que se hace, o lo que ocurre este año, que efectivamente se disminuyen las brechas. Como podemos ver, acá está impuestos internos, el año pasado había estado es el lugar número 7. Este año llega hasta el número 14. Y si vemos la diferencia, solo hay un punto de diferencia entre percepción y hecho. O sea, efectivamente se acortan las brechas. Los años anteriores la brecha es bastante mayor. Por ejemplo, el año anterior, impuestos internos había estado, creo que 18 o 15 en el ranking de percepción de corrupción, muy bien evaluado, pero en hechos de corrupción está número 7, lo que genera una brecha de casi 8 puntos. Ahora establece una brecha y también un poco plantea ciertos desafíos de impuestos internos y a no un poco confiarse en que la transparencia o la percepción de transparencia está garantizada en este organismo público. ¿Otra duda, pregunta, consulta? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Si no, lo dejamos hasta acá y los que quieran acercarse a la respuesta de preguntas particulares lo hacemos a continuación. Si quieren, algunos casos... ¿sí? Tiene otra pregunta. Respecto a algo que no sé, quizás estaba distraída y por eso no lo escuché. ¿Cuál fue la razón para no denunciar? Veo un alza respecto al trámite demasiado tedioso. ¿Eso ustedes lo analizan desde el punto de vista de la burocracia? ¿Cuál es la percepción respecto a esa? Porque hay un aumento considerable respecto al año 2011. Bueno, acá en general los aumentos de los porcentuales se ven a dos razones. Primero es la limpieza de los datos. Ustedes pueden ver que en NOSAI nos responden, pasamos de casi un 30%, 0%, es decir, este año fue excepcionalmente bueno para la encuesta, lo que también se agradece como encuestador que suceda este caso, y aumentan todos porcentualmente. Que exista el trámite demasiado tedioso un poco habla de los procedimientos de modernización que existen hoy en día en el Poder Judicial hacia el avance en la tramitación, ya sea digital, y un poco pregunta o hace razonable analizar los casos que hoy en día existen. Por lo menos la Secretaría General de la Presidencia ha tenido una agenda bastante interesante en modernización de procesos, pero siempre pensando al ciudadano como un cliente, o en ese sentido como el receptor final, que es el que recibe los beneficios. Y hay que pensar si el Poder Judicial también tiene esa misma visión. Yo creo que un trabajo en conjunto para mejorar el análisis de trámites demasiado tedioso es bastante interesante, pero sí se hace bastante positivo el hecho de que sí se sabe a quién hay que denunciarlo. En el sentido que por lo menos existe el conocimiento de cuáles son los procedimientos por los cuales se debe hacer este proceso. No tenía pruebas, es bastante complejo, en el sentido uno tiene que tratar de hacer todo de forma más oficial, por más escrito, y el medio de represalia un poco cuestiona cuáles son las causas específicas o las consecuencias que pueden llegar esta sanción. Algunos casos que quizá podríamos comentar, especialmente en temas de
de percepción es que investigaciones, el año pasado ocurrió el caso donde fueron 10 agentes investigados por el caso que hubo de tráfico. Y las municipalidades, yo creo que uno de los aspectos que más afectó fue el caso de Arica, donde en Arica fueron bastante procesados e incluso se hablaba que podían sesionar en la cárcel, dado que tenían mayoría tanto concejales como alcaldes. Yo creo que las municipalidades, dada la cara y la exposición que tienen ante los ciudadanos, es fundamental que, a pesar que han mejorado considerablemente su percepción de corrupción durante todos los años, hagan un esfuerzo aún mayor de adecuarse o involucrarse con el proceso de la ley de transparencia, con Chile Transparente y con todas las medidas de modernización que están implementando para darle más confianza a la ciudadanía. Por lo menos, en términos de interés, este debe ser el gráfico más interesante en el sentido de que explicita o pone patente la diferencia entre percepción y hecho. La idea, o por lo menos lo que se trata de avanzar, es que la diferencia entre percepción y hecho siempre sea la mínima posible, para que al final el ciudadano esté empoderado y la percepción de corrupción vaya de la mano con la denuncia y los hechos concretos. Esperamos que esto se vaya avanzando y se puede ver que la desviación estándar debe ser por lo menos unos 2 o 3 puntos en cada uno de los casos. Seguro. Muchas gracias por la asistencia, por la transmisión.